Para nosotros es insólito, pasaron casi 2 meses y no sesionó el diputados. Tenemos imagen de lo que está pasando ahora y también a Leopoldo Moró hablando. ¿De qué están hablando? A ver si podemos escuchar un poco. Se inicia una nueva etapa del movimiento nacional. Honramos a Irigoyen, que tuvo que crear YPF a través de un decreto, porque los conservadores con mayoría en el Senado le negaban una ley. Esa misma YPF que, recuperada por el gobierno de Cristina Kirchner, es hoy una de las empresas de mayores ganancias del país y puntal de un proyecto de desarrollo de nación. En este momento están en homenaje al fallecimiento, en un nuevo aniversario por el fallecimiento de Hipólito Yrigoyen. Claramente estás con Leopoldo Moró, hoy kirchnerista, pero en el pasado radical. De hecho, él tiene un movimiento, el movimiento yrigoyenista, por eso está intentando sacar algún tipo de discurso hacia algún nostálgico radical. Que hoy tenés una agenda de temas de consenso, pero no con tanto consenso, te voy a decir, María Laura, porque se pusieron de acuerdo en una larga lista de temas, pero hay dudas ahí respecto a qué va a pasar, por ejemplo, con la ley de alquileres, que, como lo decía antes Diego Leuen, hay intenciones de fijar una fecha para que se trate por lo menos en agosto. Algunos lo quieren tratar hoy mismo o someter a votación para ver quién está a favor o no de votar este tema. Lo que buscan es meter en campaña el tema de la ley de alquileres, que es un problema muy acuciante, y el tema créditos UBA. Hay también relativo consenso. ¿Y por qué relativo? Porque hay sectores que dicen no tenemos que estar tratando este tema ahora, las prioridades son otras. Créditos UBA es uno de los planes con más baja morosidad en la historia de los créditos hipotecarios, entonces dicen no es situación de urgencia, es las discusiones que está en el temario. A ver, ¿cómo estamos situados, digo, junto con, mientras vemos diputados? Damián, contanos cómo estamos situados en relación a la ley de alquileres. La gente está, todos los días hablamos de los alquileres, ¿no? Y hablamos en casa de los alquileres. Se habla mucho porque hay mucha gente buscando un lugar para alquilar y no puede pagarlo. Por volumen de damnificados, no exagero si te digo que es la peor ley de la democracia. Por volumen de damnificados, absolutamente. Es la ley peor que ha salido en el Congreso de la Nación, porque además es una ley que está votada por el oficialismo y la oposición en términos económicos. ¿Qué va a pasar en el mes de junio? De junio ya se vencieron 12.000 contratos, de acuerdo al Colegio de Profesionales Inmobiliarios. El 35% no va a renovar los contratos, es decir, vas a tener menos oferta para alquilar en nuestro país. Se iba a suspender esta ley y efectivamente eso no sucedió. Cuando hay hoy en búsqueda diferentes proyectos de alquileres, efectivamente, de la ley de alquileres, efectivamente no hay consenso para abordar este mecanismo. Ahora, yo lo que te digo, María Laura, que de acá a fin de año, efectivamente los inquilinos van a pagar mucho, pero mucho más de lo que ha sido la inflación. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a renovar, tenés que ajustar previendo un año hasta volver a ajustar. Ejemplo, un departamento de 2 ambientes que en junio del año pasado estaba a $65.000, recién pudiste ajustarlo ahora a pesos, recién pudiste ajustarlo ahora a 140.000 pesos. Cuando vas a hacer un nuevo contrato, ya el departamento de 2 ambientes no vale 140.000 pesos, vale 180.000 o 190.000, porque estás previendo hasta que dentro de un año no lo vas a poder volver a ajustar. A ver, la cosa está difícil y no van a hablar de este tema, por eso te pregunto, Damián, no van a hablar en diputados. Y esta es una de las cuestiones, Damián, Facundo, Gabriel, de los temas que la gente quiere escuchar, que se debatan en diputados, no se va a hablar hoy, ¿no? En el temario están los créditos UBA, hay algunos otros temas, pero no es que hay temas fundamentales, chicos. Es que el tema es que tampoco hay acuerdo respecto a qué hacer con la ley de alquileres, por eso no hay una mayoría consolidada. Hubo una mayoría de la oposición que logró sacar dictamen de mayoría, que es un proyecto para derogar la ley de alquileres, pero también el oficialismo consigue un número importante en contra de esa definición. El recinto no consiguen los 129 diputados. Por eso ahí tenés un problema de equilibrio en el tema de la ley de alquileres. Por eso llegó a que, por ejemplo, Rodríguez Larreta hace unos días dijera que en campaña que el primer día de asumir, si es electo presidente, va a derogar la ley de alquileres. Patricia Bullrich viene en una línea bastante similar. Hay varios de la oposición intentando meterlo en campaña el tema, pero claro, el número en el Congreso no está, y eso también es algo que se define en las elecciones de este año. ¿Cuál va a ser el Congreso del año que viene? Y esta es una de las cuestiones, Facundo, que más nos preocupan, cómo el temario, por ejemplo, por poner un tema distinto, el temario de diputados aleja a la gente de la política. La gente hay un elemento, María Laura, que es, primero, que es clásico.
Año electoral, Sí. baja la actividad en el Congreso. Primero por razones prácticas, porque casi todos los diputados, los senadores vuelven a sus provincias a hacer campaña, entonces hay una dificultad de estar presente en el lugar donde se realizan las actividades del Congreso. Eso es tema 1. Tema 2, en general, los gobiernos pierden capacidad de iniciativa en año electoral. Es Claro. difícil lograr acuerdos. ¿Por qué es difícil lograr acuerdos? Porque todos los espacios, el oficialismo y las oposiciones, radicalizan sus posiciones, extreman sus visiones acerca de las cosas y no quieren pagar costos en el Congreso de tomar decisiones que son contrarias a lo que ellos consideran los intereses de sus votantes. Entonces, ¿qué hacen? En general, ¿cuál es el resultado de esto? Salvo que haya un tema urgente por tratar, lo Sí. que hay es una A ver, parálisis de la actividad. Pero del para Congreso. nosotros y para la gente que nos está mirando, el tema de los alquileres es urgente. La ley de alquileres es muy mala y sigue vigente. Y es urgente entiendo que para la mayor Es parte mala, de los legisladores. Sí, es mala, pero no hay un consenso sobre cuál debería ser la nueva ley de alquileres, no hay un acuerdo, no hay una mayoría hoy en día en el Parlamento que Sí. pueda construir ese acuerdo y ese consenso, y además, insisto, hay un gobierno que está terminando, aún en el hipotético caso que triunfase Sergio Massa, es otro gobierno. Entonces, digamos, es difícil que un gobierno que se está yendo pueda imponer o construir una mayoría sobre una ley de alquileres, porque digamos los gobiernos, que ya sea Larreta, sea Burrich, sea Massa, sea Milei, cualquiera que sea de los nuevos, seguramente tiene una agenda diferente, una agenda distinta. Vos me podés decir, che, ¿no sería responsable Y que sí. igual dejasen Pero- sus diferencias y claro. hablar? Bueno, pero ese es un mundo Pero- ideal, no es el mundo de la realidad. Pero hablemosle a la gente, Facundo, y ayúdame a analizar en términos económicos, en términos políticos. Esta ley no funciona, ¿me entendés? Y la realidad que la oposición, que efectivamente la sancionó en diputados, ahora está diciendo Larreta, bueno, mirá, la derogaría, digamos, acepto que fue mala esta ley. Patricia Burrich dice la derogaría, y el oficialismo, ¿qué puede decir? ¿Que esta ley es buena? O sea, hablemosle a la gente y solucionemos el problema. La gente, ¿qué perdería el oficialismo? Si lo va a perder, chicos, no va a haber oferta de vivienda. No va a haber, Facundo. No, yo no estoy ¿Me diciendo entendés? que buena Pero digo, no es un debate entre vos y yo. Yo lo que no. digo es, ¿por qué no se puede alcanzar una solución al problema? claro, ¿Por qué? porque el problema va a seguir existiendo y va a seguir existiendo y se va a peor, empeorar. claro. Absolutamente. No sé Pero cuál es ¿qué la estoy carta? seguro yo que la agenda de resolución del problema es diferente en el espacio de Juntos por el Cambio que en cómo piensa que se resuelve este problema dentro del Frente de Todos, Unidos por la Patria. Entonces, es muy difícil. Si vos derogás la ley, no es que no pasa nada. Queda un nuevo orden. Aunque no haya una nueva ley, queda un orden, una forma de ordenar las cosas. ¿no? El único orden dato es que de 2011 a 2020 la inflación estuvo por encima del valor del precio promedio de los alquileres. Y con esta ley la inflación está por debajo del valor de los alquileres. Es el único dato fáctico. O sea, esta ley fue mala y anteriormente, cuando se manejaba el mercado libremente, en 10 años no pasó eso. A ver, problema yo es que entiendo, perdón, Sí. yo entiendo porque no me quiero olvidar de algo que dijo Facundo, así que guardate, Gaby, y lo decís después. Facundo dice e interpreta, nadie quiere jugarse, ya estamos en estos tiempos en campaña y no hay consensos, pero digamos, hay una situación objetiva grave en relación a los alquileres, que la conocemos todos, ¿no? Y esto es lo que digo, aleja a la gente también de la política, que no se estén ocupando de esta cuestión. Absolutamente. Eso es lo que Esto yo es me un refiero. hecho. O sea, No. la gente ve eso y dice, miren las cosas que están discutiendo. Que va a ir a votar. Se aleja de la política, se aleja de la gente. Me pasa cuando entrevisto gente importante que me dice, detesto la política. Esto me lo dijo Georgina Barbarosa el domingo pasado. Detesto la política. Digo, por darles un ejemplo, esto de que ven esto y dicen, ¿de qué se ocupan, Facundo? No, en general, a ver, yo creo que esto lo digo siempre, pero bueno, lo podemos repetir, total, como dicen en la televisión, el público se renueva. Siempre la política, siempre, a lo largo de la historia, desde que existe, bueno, la democracia y existe el concepto de representación, entonces vos decís, che, el tipo que está ahí está porque lo puse yo, ¿no? Porque yo puse un voto y ayudé. Siempre la política tiene dos agendas. Una agenda que es la de la lucha por el poder, y una agenda que es la preocupación por resolver los problemas de la gente. ¿Qué es lo que sucede en estas épocas? Aparece con muchísima visibilidad, porque las nuevas tecnologías habilitan a que aparezca con mucha visibilidad la lucha por el poder, y
la política se muestra más improductiva que nunca. Entonces, parecen todos peleando por el poder y con una imposibilidad de resolverle los problemas. Entonces, ese sentimiento que vos decís de apatía, de alejamiento, de bronca, se acelera, no, de bronca, enojo. Bueno, te dije uno... que dicen detesto. Está hablando, a ver quiénes están hablando por allí. Está Nacho con Agustín Rossi, a ver si lo vemos, vamos